En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, encontramos a muchos textos, muchos pasajes de la Biblia que hacen referencia sobre la necesidad de conocer a Jesús. Tales son, por ejemplo, como Mateo 14, versos 6 y 7, hablando a Jesús con Felipe y los apóstoles, especialmente con Felipe. Dice el verso 6 que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie vino al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En el contexto dice que Felipe dice: muéstranos al Padre y nos basta. Dice: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me conoces. En Gálatas capítulo 4, verso 19 y verso 20, el apóstol Pablo decía sobre la formación de Cristo en nuestras personas. 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La estructura de la carta nos muestra que los Gálatas tenían dificultades de dos tipos. Una con la influencia de volver a la ley, y la segunda de los pleitos entre ellos. Dijo el apóstol Pablo, dijo a ellos, pero si os mordéis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. Y de esta manera Cristo Jesús no estaba aún formado en la persona de los Gálatas. Así es que dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. La pregunta es: ¿puede uno a Cristo formar en nuestros corazones sin llegar a conocerle? Imposible. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes, dice el versículo 20. Otro de los pasajes, hermanos, y que creo que es muy certero, dice 1 Juan 2, 5 y 6, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Verso 6, y el que dice que permanece en él, bajo el contexto, versículo 3, 2 y 1, está hablando de Cristo Jesús. Y dice: el que dice que permanece en él, versículo 6, debe andar como él anduvo. ¿Puede alguien andar como Jesús sin llegar a conocer a Jesús? Imposible. Otro texto más en cuanto a la carrera que todos los cristianos tenemos, Hebreos capítulo 12, 1 y 2. El versículo 1 dice que hay que despojar de todo peso y hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es el método para poder conquistar y lograr la carrera? Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz. Puesto los ojos en Jesús significa la atención toda en él. El método efectivo para todo aquel que quiere ganar una carrera pone atención en el que ya ha conquistado la meta y va a buscar poner la vista en él, la atención en él. Por eso dice el escritor de los Hebreos, verso 2, puesto los ojos en Jesús. ¿Puede uno poner los ojos en Jesús, en la atención en él, sin llegar a conocerle? Imposible. Hay muchos pasajes que hablan sobre la necesidad, hermanos, de conocer a Jesús. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Jesús si no es a través de su carácter? Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestra claramente cómo Jesús vivió, habló, pensó, sintió y actuó en todo momento. De ahí que podemos nosotros, hermanos, conocer a Jesús a través de su carácter. En esta ocasión vamos a mirar y poner nuestro enfoque a mirar a Jesús, seguirlo muy de cerca en cuanto a una de sus características de su carácter, que es la mansedumbre. En Mateo capítulo 11, verso 29, cuando Jesús hace la invitación a venir a él, dice: venid a mí, verso 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29, lleven mi yugo sobre vosotros, note bien, y aprendan de mí que soy manso. Aprendan de mí que soy manso. Si miramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, miraríamos, hermanos, ciertas características del carácter de Jesús que resaltan en gran manera. Si podemos nosotros entender el carácter de una persona, podemos mirar ciertas características que le distinguen. Una de ellas que resaltan en la Biblia, Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, es precisamente la mansedumbre.
Aquí mismo, en este mismo versículo 29, Jesús hace énfasis o referencia a una de sus principales características. Aprendan de mí que soy manso. Que soy manso. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cómo puedo yo conocer la mansedumbre y qué es? Bueno, primero a través de su definición. Segundo, a través de la característica cuando Jesús actuó con mansedumbre. Hombres en el Antiguo y Nuevo Testamento actuaron con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es como diríamos hoy en día. ¿Qué es la hipocresía? No sincero. Alguien no genuino, alguien que realmente está mostrando una cara que no es. Eso es la hipocresía. ¿Qué es la mansedumbre entonces? Bueno, la mansedumbre, hermanos, desde su definición en su palabra original, es una palabra que denota una gentileza, la afabilidad, afable. Otros la definen como tranquilo, gentil, manso. Y desde luego, hermanos, es notorio a poder nosotros a continuación mirar la mansedumbre en Jesús y en otros hombres, que la mansedumbre definitivamente, la mansedumbre no es ser débil, sino comportarse con bondad, gentileza, aunque realmente tenga de qué echar mano. En otras palabras, puede ser muy fuerte, pero es capaz de tener el control de sí mismo y ser tranquilo, afable, con serenidad y autocontrol. En los ejemplos, por ejemplo, nos muestran, vemos un poquito acerca de Moisés para poder definir la mansedumbre en Jesús. Por ejemplo, en Moisés, cuando leemos en Éxodo 2, verso 11 y 12, dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, estamos hablando ya en la etapa de, terminando la primera etapa de los 40 años. Crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de sus hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Ve eso? ¿Qué es esto? Bueno, esto no es ser manso. Moisés no es manso aquí. No ha aprendido la mansedumbre. Falta la segunda etapa de los 40 años en el desierto como pastor. Pero luego, usted corre, hermanos. Después de los 40 años, Moisés es llamado. Llega a los 80 cuando le llama y empieza de los 80 a los 120. Recuerda que murió a los 120. 3 etapas, ya lo estudiamos en Éxodo. En la tercera etapa de los 40 años, ya en ejercicio dirigiendo al pueblo de Israel, lo encontramos en Números 12, 1 al 15. Y mire, usted aprecie la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, verso 3, era muy manso, dice el Espíritu Santo, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice, manso. Mató al egipcio, sí, cuando no era manso. Usó de su poder, su autoridad que tenía como príncipe de Egipto. ¿Qué sucedió después? Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, note bien a los tres, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María primero, y salieron ambos. Y él les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, he aquí que estaba leprosa.
Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Está diciendo Aarón. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado correcto. No puede ella ahora como el que nace, dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Que no pase con ella así. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Ve la mansedumbre de Moisés? ¿Ve la mansedumbre de Moisés? La está mirando ahora. Respondió Jehová a Moisés, no como Moisés quería, pero note bien la posición de Dios, la posición de Moisés, la posición de Aarón, la posición de María. Versículo 14 dice Jehová, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días, una semana? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hermanos, entendemos qué es la mansedumbre. Puedes, pero tienes control. Puedes hacer algo, tienes poder, tienes autoridad, tienes fuerza, pero no la usas. Esa es la mansedumbre, una persona tranquila, con dominio propio. Otro ejemplo, así rápidamente, por ejemplo, Abraham, en la persona de Abraham, la misma persona de Moisés que tenía mansedumbre, también la tenía Abraham en su actuar. En Génesis 13, 7 al 9, leemos que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot. Esto sucedió algunos años después que salió Abraham, hermanos, de la tierra de Ur, de los caldeos. Salió él, su esposa, salió con él su sobrino. ¿Quién fue llamado Abraham? ¿A quién se le hizo la promesa? A Abraham. ¿Por qué llevar a Lot? No sabemos, pero él quiere llevarlo y lo lleva con él. Y hermano, note bien que ahora hay contienda, ahora hay pleito entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Cuál es la posición de Abraham? Note bien eso. Entonces Abraham dijo a Lot, mira Lot, no hay ahora en altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos. Somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Escoge tú. ¿Ve la mansedumbre de Abraham? Ahora, Abraham era, hermanos, algunos dicen Abraham, decir el manso es débil. No fue nada débil Moisés cuando mató al egipcio. Ahora, Abraham no era nada débil. Mire lo que ahora va a pasar un poco de tiempo después. Ya pasamos al 14 de Génesis, verso 14, 16. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados y nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Así lo hizo. ¿Ve? Nada débil, pero manso. Tenía el derecho de decir, yo escojo. Mía es la promesa. Yo salí, pero dice, ¿sabes qué? Somos hermanos, entre nosotros no se vale. Escoge. Hermanos, habiendo definido lo que es la mansedumbre está ligada al autocontrol. Según Proverbios, el proverbio de Salomón, Proverbios 16, 32, dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, es mejor que se enseñorea. Dice, yo leí espíritu, no. ¿Te vas a enojar? No. Y ese es mejor el que toma más fuerte una ciudad. No. ¿Cuál es más fuerte? El que se enseñorea del espíritu. También Eclesiastés, capítulo 10, verso 3 y 4. Aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio en su forma de hablar, de actuar. Pero no te viene el verso 4 de Eclesiastés 10. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Dice otra traducción, no abandones tu puesto. ¿Por qué? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas.
¿Qué es el espíritu del príncipe? Es exaltar, la actitud de él es áspera. Pero tú mantienes la cordura y la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Grandes ofensas. La pregunta es, ¿cómo Jesús, hermanos, cómo podemos ver la mansedumbre en el Hijo de Dios? ¿Cómo? Venid a mí y aprended de mí que soy manso, dijo el Señor Jesús. Primero, hermanos, hay muchos eventos. Es increíble cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que por ejemplo, que Marcos y Lucas en ocasiones dice algunos otros detalles que Mateo no explica, pero es increíble hacer una revisión del comportamiento de Jesús. Los ataques, las influencias, la negatividad, la murmuración, etcétera, etcétera, contra Jesús. Y es increíble hacer una revisión y decir, qué cosa tan increíble, cómo es Jesús de manso. Un ejemplo, cuando usted lee la historia de Juan 8, y no estoy citando todos los versículos, pero fue una larga discusión. Y digo discusión en el término de los fariseos. Pero note bien la actitud de Jesús. En Juan capítulo 8, por ejemplo, del verso 48 al 54. Y cuando usted está leyendo, hermanos, voy a invitar a hacer una cosa que no hemos visto en cuanto a la interpretación de las Escrituras, que es algo también que se desprende de la interpretación de las Escrituras. De acuerdo al texto, es de acuerdo a lo que usted puede imaginar y deducir por deducción, el tono de voz, la actitud de las personas que hablan en el texto. ¿Sí me explico lo que digo? Un ejemplo. Cuando Jesús dice, por ejemplo, escribas y fariseos hipócritas, ¿en qué tono cree que lo dijo? Pero ahora no te viene el tono de Jesús en esta discusión agresiva de ellos. Juan 8, 48, 54, verso 48, respondiendo entonces los judíos ya tenían tiempo de estar teniendo esta plática, discusión, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? No te viene la hora Jesús. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿En qué tono lo diría? Nos puede decir el texto de la línea del texto. Pero ahora noten la actitud de ellos y pueden medir el estado anímico también. 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hermanos, si usted va a seguir leyendo la Escritura, ¿hasta qué? Hasta que toman piedras. ¿Ve eso? ¿Qué es la mansedumbre? En Jesús. Venid a mí y aprended de mí que soy manso. No solamente, hermanos, en otras ocasiones, por ejemplo, Mateo capítulo 26, y creo que es el mejor ejemplo, cuando nosotros podemos ver que Moisés era manso, Abraham era manso, Jesús era manso. Y la definición correcta de uno que es manso no significa que es débil, pero tiene control. En Mateo 26, por ejemplo, 51, uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriendo a su siervo, su sumo sacerdote, le quitó la oreja, sabemos que fue Pedro. 52 de Mateo 26, entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús le dijo con una cierta deseo fugaz de una venganza. No, dejó notar realmente lo que él podía. No era cuestión de debilidad, Pedro. No era cuestión de que Pedro, hermanos, pudiera interpretar que pobre el maestro lo van a arrestar y no hay nadie que hacer, así es que yo estoy aquí con mi espada. Jesús dice, mira Pedro, este es el punto. ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras?
Y eso es, hermanos, el sentido más exacto y objetivo de lo que es la mansedumbre. Es hermoso ver al Señor Jesús en su característica, en su carácter de mansedumbre. Cuando llega al 27, verso 29, cuántas cosas físicas no pasó. Diríamos la máxima prueba para uno que realmente es manso es la agresión física. Verso 29, capítulo 27. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él. Le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Le daban de puñetazos, etcétera, etcétera. Y este, hermanos, ese es precisamente el ejemplo más claro de lo que es el autocontrol, el dominio propio, por ser manso. No débil, pero poder enseñorearse de su espíritu, el autocontrol. ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? Uno se pregunta. ¿Por qué es necesaria esta cualidad que Jesús nos dice en su carácter? Es simple. Según las Escrituras, hermanos, según Dios nos dice la razón de por qué. Primero, cuando alguien muestra mansedumbre y empieza a producir y desarrollar esta hermosa cualidad en su persona, evidencia que tiene ya los frutos del Espíritu Santo, no los frutos de la carne, según Gálatas capítulo 5. En el versículo 23, 22 y 23 podemos leer claramente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Unos dirían más, no hay ley que le acuse. ¿Ve usted eso? ¿Por qué más? ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? No solamente por eso. Cuando usted oye la palabra de una manera tan simple, ¿sabe usted que no todos somos receptibles a ella? Necesitamos la mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Santiago 1:21 lo dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Ve eso? Se requiere mansedumbre para oír la palabra de Dios. Me refería hace muchos años que una persona que se bautizó, un hermano americano, fue a la iglesia en México, predica una serie de lecciones bíblicas, predica sobre el alcoholismo, el pecado terrible del alcohol. Él era alcohólico. Así es que llegó eso a su corazón y se molestó, se enojó. Dijo: ¿quién le fue con el chisme a este predicador americano? Que yo dejo a mi familia sin zapatos, sin comida. Y estaba molesto. ¿Qué faltaba, hermanos? Mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Ese era su pecado, ese es su problema. Así es que Santiago dice: ¿por qué es necesaria la mansedumbre? Primero, porque es necesario, porque es un fruto del Espíritu Santo. Segundo, necesitamos para recibir la palabra de Dios. Tercero, necesitamos la mansedumbre para en nuestras buenas relaciones unos con otros. Si no somos mansos, tenemos problemas unos con los otros. Colosenses 3:12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿No te viene eso? Verso 13: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando no hay mansedumbre, tenemos, hermanos, y con coraje, ofensas, agresiones entre unos y otros, molestias, porque no tenemos el control de nuestras vidas. Mateo capítulo 21, verso 1 al 6, por último. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. No te viene esto. Diciendo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y traedlos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión,
He aquí tu rey viene a ti. ¿No te viene eso? Una profecía. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Hijo de Dios, que tenía una gloria, el que tenía toda la autoridad y poder, el que por él, según Colosenses, hicieron todas las cosas, venía sentado en un pollino, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hermanos, ¿no hemos visto otros pasajes que bienaventuró a los mansos? Tantas cosas. Que el profeta Isaías también dice, tendrá espíritu de mansedumbre, regirá con vara, etc. Pero déjame decir una cosa, es increíble mirar cuando revisamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la mansedumbre hermosa de Jesús. Por último, 1 Juan 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nos compromete a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios, nos corresponde mostrar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Se forma Jesús en nuestras vidas. Una de las características precisamente la mansedumbre. La pregunta es de esta mañana, ¿somos realmente mansos como Jesús? Que Dios nos ayude a poder lograrlo.